TCH, eso es inteligente, Yamato gimió mientras se sentaba en su habitación, frotando ungüentos y ungüentos en sus muchos moretones. Había atacado a su padre de nuevo, para derrotarlo como lo habría hecho Kozuki Oden. Pero como antes, como tantas veces antes, había fallado. Había terminado boca abajo en la tierra, su cuerpo golpeado hasta casi la ruina, mientras su padre se mantenía erguido, sin siquiera un moretón en su gigantesco cuerpo. Ella hizo una mueca cuando sus moretones objetaron. No había podido hacer otra cosa que arrastrarse de regreso a su habitación, los ojos de los subordinados de su padre sobre ella todo el tiempo, compasivo y confundido a partes iguales. Odiaba esas miradas de lástima. Le dio ganas de tomar su Kanabo Takeru y romperles la cabeza. Pero tal como estaba, en su condición, no podía decidirse a preocuparse. No había nada que hacer más que reparar su cuerpo dañado, con los ungüentos y ungüentos que le habían dejado para su uso, que le dejó su padre. Miró hacia abajo a los grilletes en sus muñecas. Eran prueba de su realidad, al igual que las cajas de suministros médicos y la habitación misma. Ella era como siempre había sido. Atrapada en su habitación, en la isla con forma de calavera de Onigashima, la legendaria y temida isla de los ogros. Atrapada por un padre que no aceptaba las exigencias de su corazón y al que nunca había podido vencer. Un padre que, en algún nivel, todavía se preocupaba por ella. Un padre cuyo cuidado compasivo devoró su orgullo ya herido. Mientras afirmes ser Kozuki Oden, estarás encadenado para siempre a esta isla. Renuncia a tu visión infantil, acepta tu posición como mi heredero y serás libre. Como si. Las palabras salieron como un gruñido. Yamato se levantó, estiró sus cansados brazos y respiró hondo. Los ungüentos funcionarían con el tiempo. Los piratas de las bestias de su padre eran guerreros incomparables, pero conocían bien la flora y la fauna de Wano. Las medicinas eran solo uno de los muchos usos que habían encontrado para tales cosas. Pronto estaría bien de nuevo. ¿Y luego qué? Su habitación era bastante grande, había sido hecha para acomodar tanto a la realeza como a aquellos cuya altura era mayor de lo normal. Pasó junto a su amplia cama, ignorando los crujidos de las tablas del suelo descuidadas durante mucho tiempo, y se detuvo en la ventana. Se quedó allí, mirando al horizonte, el viento alborotándole el pelo largo y blanco. Irónico, ver el mar así. Tan cerca, pero tan lejos. Un sueño que no moriría, pero que nunca podría nacer. En su mente, vio a Oden. Oden, cuya agonía de muerte había presenciado, hervido vivo en una olla de aceite. Oden, cuyo cuaderno de bitácora había encontrado entre las ruinas de su castillo. Oden, cuyas palabras la habían inspirado a ser algo más que la hija de un pirata y un señor de la guerra. Oden, quien deseaba ser más que cualquier otra cosa en el mundo. Oden, quien su padre nunca la dejaría ser. Volvió a estirar los brazos, dio media vuelta y salió cojeando de su habitación. Los suelos crujían bajo sus pies, un recordatorio del abandono que había sufrido esta parte de la fortaleza. Caminó a zancadas a pesar de todo, ignorando a los lacayos que se escabullían mientras trabajaban para reparar los pisos, incluso cuando inclinaron la cabeza y llamaron a su joven maestro. Miserables. Aduladores con capa de piel. Perros serviles sin una pizca de honor o dignidad. No tenía tiempo para ellos, como tampoco lo tendría Oden. Salió de la fortaleza y saltó a lo largo del puente que conducía al extremo occidental. El viento la azotaba, helándola hasta los huesos. Habría otra ventisca esta noche. Llegó a la orilla del mar y se agachó, con las manos en las rodillas, contemplando las ondulantes olas. Esta era su vida ahora. Luchar contra Kaido y perder. Sanar, comer, dormir. Leyendo el libro de registro de Oden y entrenando su cuerpo cansado. Una y otra vez. Miró hacia abajo a sus puños. Si hubieran sido lo que parecían ser, meros piñones de hierro o acero, se habría liberado hace mucho tiempo. Pero eran esposas explosivas, nacidas del cruel genio de Wano, el genio que hizo poderosos a los piratas de las bestias. Si se alejara más de 100 metros de la orilla, explotarían. Como mínimo, destruirían sus brazos. Muy probablemente destruirían todo su cuerpo, y cualquier barco en el que estuviera, y quien quiera que estuviera en él. Mientras llevara esas cadenas, no había escapatoria. Ella se había vuelto más fuerte. Sabía que se estaba volviendo más fuerte, poco a poco. Pero, ¿cuánto tiempo más podría seguir así? ¿Cuánto más podría ella? ¡No! Las palabras resonaron sobre las olas. Ella no podía rendirse. Oden nunca se habría rendido. Él no se rindió, incluso mientras hervía vivo en aceite. Se abrazó las rodillas mientras trataba de pensar.
¿Qué estaba haciendo mal? ¿Por qué no pudo derrotarlo? ¿Qué iba a tomar? Por encima de ella, las gaviotas volaban en círculos, graznando y graznando, como siempre lo habían hecho y siempre lo harían. Ojalá fuera como ustedes, susurró, mirándolos. Ir tan lejos, ver tantas cosas, no como yo. Se acostó, la arena suave y fresca bajo su espalda. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, dijo, a nadie en particular. Tratar de vencer a mi padre y liberar a Wano. Cerró los ojos y escuchó los sonidos. El graznido de las gaviotas, el murmullo de las olas, el silbido del viento entre las rocas. Los sonidos del mar. Su estómago gruñó y Yamato hizo una mueca, abriendo los ojos. No puedo derrotarlo con el estómago vacío. Ella se sentó. Es hora de ir al comedor y comer algo. Y entonces ella vio algo. Fue allí en la playa. Una forma oscura, que no había estado allí hace un momento. Parpadeó y allí estaba de nuevo. Esa forma, una forma humana. En verde. ¿Qué? Yamato se levantó y trotó hacia la forma, sin poder creer lo que estaba viendo. Pero lo que creyó ver fue lo que era. Una persona, tendida boca abajo sobre la arena mojada, las olas bañando sus pies. Se agachó y dio la vuelta a la figura. Era un chico, en su adolescencia o por ahí. Llevaba un traje verde de un tipo que Yamato nunca había visto antes, con los costados adornados con rayas blancas. En sus manos había pesados guanteletes, en sus piernas había grebas de metal y alrededor de su cuello una andrajosa bufanda amarilla. Cuando el agua le lavó las piernas, se puso roja. Cuando Yamato miró más de cerca, vio las rasgaduras y los cortes en la extraña tela verde y la sangre que la manchaba. Su corazón se apretó. Parecía tan joven, tan inocente. Sin embargo, su cuerpo estaba tan destrozado y ensangrentado. Debe haber soportado alguna batalla terrible. ¿Pero qué batalla? No se había oído ni visto ninguna batalla, o de lo contrario la isla estaría alborotada. ¿Y cómo llegó a estar allí? No vio ningún barco, ni siquiera los restos de uno. Ningún barco, ningún navegante, había derrotado nunca a los remolinos de Onigashima. Ni nada ni nadie había escapado a sus manos. Entonces, ¿cómo podría estar allí? ¿Estaba todavía vivo? Ella se inclinó y apretó la oreja contra su pecho, rezando a cualquier dios o espíritu cercano para que su corazón aún latiera. Lo era, aunque solo débilmente. Aguanta, pequeño, susurró ella, deslizando cuidadosamente sus brazos a través de la arena mojada debajo de él. Era pequeño y ligero, tanto que le dolía el corazón. ¿Cómo podía alguien tan pequeño, de aspecto tan amable, haber soportado tanta violencia como claramente lo había hecho? Ella tenía que salvarlo. Oden habría movido montañas para salvarlo. Tenía que llevarlo de vuelta a su habitación, donde esperaban sus ungüentos y vendajes. Ella se puso de pie, levantándolo del agua, arena mojada cayendo de él. Mientras se levantaba, algo cayó de su bolsillo. Cambiando su peso a un brazo, Yamato se agachó y lo recogió. Era una tarjeta de algún tipo. Midoriya, Izuku, nombre del héroe. Deku, capítulo 2. ¿Dónde estuvo él? No sabía dónde estaba, ni cómo había llegado allí. Él había estado, flotando. Flotando, como si estuviera en el agua. Flotando y balanceándose suavemente, el sonido de las olas en sus oídos. Espera, pequeña. Casi llegamos. Estaba volando, el viento era frío en sus mejillas. Alguien lo estaba cargando. ¿Cómo llegó allí? ¿Qué había estado haciendo antes? Descansa aquí, pequeño. Ahora estás a salvo. Se sintió resbalar, como si se estuviera relajando en un baño caliente. El mundo, por vago que fuera, pareció desvanecerse. Y vio una horrible masa de tentáculos que parecían dedos humanos, enroscándose unos alrededor de otros, arremetiendo como serpientes. En su centro, un rostro sonriente sin ojos, un rostro cadavérico ya muerto y desmoronado. Y detrás, un par de ojos muy abiertos y asustados. Tenko. Sí, conocía ese nombre. El nombre de alguien a quien nunca había visto, pero que anhelaba salvar. Alguien atrapado dentro del alma de otro. Otro, que buscaba destruir el mundo. El horror, extendiéndose y estallando, sus dedos agarrando su carne. Por un toque para acabar con él para siempre. Una explosión, tirando los dedos hacia atrás. Un viento cálido lo azotó, el rugido le desgarró los tímpanos. Una forma familiar, saltando frente a él, con los brazos extendidos. Más explosiones, golpeando a la monstruosidad y haciéndola retroceder. Kacchan. ¿Kacchan? ¿Quién era Kacchan otra vez? Era un nombre que conocía, pero ¿de dónde? Kacchan. Ánimo, Deku. Kacchan.
Bakugo Katsuki. Su rival, que lo había llevado a la grandeza. Su enemigo, que lo había intimidado y menospreciado. Su amigo, que le había salvado la vida. Los dedos estallaron, envolviendo a Bakugo. Su masa aplastándolo, su carne convirtiéndose en cenizas. Deku, no mueras aquí, y se fue. Desaparecido. Desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Se fue para siempre. Solo vio rojo. Gritó un grito que desgarró el aire. Su alma estalló, ardiendo como una estrella recién nacida. Se sintió volar, con el puño extendido. Su puño golpeó la cara y se hundió a través de ella, hacia el pantano negro, hacia las profundidades del horror. La monstruosidad explotó, su poder estalló a través y fuera de ella, quemándola hasta desaparecer. Sí. Él había ganado. Esa cosa contra la que había luchado, esa cosa que había buscado destruir el mundo. Lo había destruido, y solo quedaba él. Una figura humana, pálida como un cadáver, con el pelo puntiagudo del azul de la carne muerta. Sus ojos están vacíos, como si el alma detrás de ellos ya se hubiera ido hace mucho tiempo, la mitad de su cráneo faltaba debido al golpe que había dado. Y una gran sonrisa apareció en su rostro, mostrando los dientes a pesar de ello. Tú pierdes. Y entonces ya no estaba. Un círculo de pura oscuridad, saliendo de su pecho. Más y más grande creció, todo a su alrededor desapareciendo en su vacío. El viento corría a su alrededor, succionándolo hacia la oscuridad, atrayéndolo. Deku, aléjate. Dio media vuelta, tratando de volar, de saltar. Pero aún así lo atrajo. Podía verlos gritando, llorando, acercándose a él. Midoriya. Aizawa Sensei. Aizawa lo estaba alcanzando, su bufanda volaba de sus manos, volando por el aire hacia él. Sus ojos estaban muy abiertos, desesperados. Agarró la bufanda. Él falló. Y cayó, sus zarcillos oscuros demasiado tarde para prenderse. Pero si era un warp, ¿a dónde fui? No lo sabemos, dijo el sexto usuario, otro cuyo nombre no conocía. No podemos decirlo. All for One no lo sabía, agregó Yoichi, con tristeza. No le importaba saberlo. Eso significa. Ganaste, dijo Shimura Nana, el séptimo usuario. All for One está destruido, y sus peculiaridades robadas junto con él. Has hecho lo que ninguno de nosotros podía hacer. Ella le dio una pequeña pero triste sonrisa. Has salvado al mundo. Las palabras sonaron huecas. No tenían ningún significado. Esto no era como un videojuego, que terminaba con fanfarria y alegría. Había hecho lo imposible y les había a ceniza en la boca. Pero yo, ¿cómo gané? Exigió, lágrimas brotando de sus ojos. Arruiné tantas cosas. Llegué tarde a la batalla. No pude salvar a Tenko. El rostro de Nana se estremeció un poco, y Zuko sintió que la culpa se hinchaba dentro de él como un monzón. Dejé morir a Kacchan. Y el viejo cuerpo de All for One, una daga fría en su corazón. Una daga de vergüenza. ¿Cómo podía llamarse a sí mismo un héroe si no podía estar ahí cuando sus amigos lo necesitaban? Cuando All for One todavía vivía en su antiguo cuerpo. ¿Cómo podría ser el salvador del mundo, cuando no pudo salvar a su amigo? Salva a un solo niño, el cuerpo de mi hermano está comenzando a fallar. Tus camaradas, Endeavor y Aux, tuvieron éxito en su plan para destruir su máscara de soporte vital de alguna manera. Yoichi murmuró. Se está desvaneciendo, puedo sentirlo, ¿por qué otra razón desearía un recipiente más joven y más fuerte? Morirá, y ese será el final. Banjo Daigoro, el quinto usuario, se encogió de hombros. Todavía niño, toma la victoria, al menos. Ninguno de nosotros puede juzgarte, dijo Shinomori Kage, el cuarto usuario. Todos fallamos, y ni siquiera lo intenté. Todos perdimos amigos y seres queridos. Tú solo enmendaste nuestros errores, agregó Yoichi, su voz triste, sus ojos llenos del dolor con el que All for One había llenado su vida. Tú solo redimiste nuestros fracasos. Se tragó un nudo en la garganta, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Entonces, ¿puedo morir ahora? Preguntó, su voz ronca. Si se acabó, ¿no puedo simplemente irme? No quería seguir viviendo, no así. No sin su madre y sus amigos. ¿Y cómo iba a explicar sobre Kacchan de todos modos? ¿Qué iba a decirles a los padres de Kacchan? Miró hacia arriba, a través de los ojos borrosos por las lágrimas. El hombre que estaba frente a él no era el héroe que había reverenciado, no All-Might. Era Yaji Toshinori, el octavo usuario, tal como lo había visto en ese fatídico día. Demacrado, larguirucho, agotado, sus ojos ensombrecidos. All-Might, susurró, a pesar de sí mismo. Yo dejé morir a Kacchan. La sombra de Toshinori no respondió.
Simplemente se quedó allí, mirándolo con ojos tristes. Bakugo tomó su propia decisión, dijo Nana suavemente. Él siguió su propio corazón e hizo su propio sacrificio. No podrías haberlo detenido. Yo, estoy tan cansado, bajó la cabeza. Solo quiero dormir. Para siempre. Una mano se posó en su hombro. Una mano cálida, como la mano de un padre, el padre que apenas había conocido y que había vuelto a encontrar en Yaji Toshinori. Miró a All Might a los ojos. La sombra estaba sonriendo suavemente. Es demasiado pronto para que mueras, dijo Nana. Tú has llevado nuestra carga, y ahora tu carga ha sido dejada. Ofreció otra sonrisa triste mientras se unía a Toshinori para colocar una mano sobre su otro hombro. Tienes tu propia vida que vivir y tu propia leyenda que hacer. ¿Pero cómo? Él olfateó. Ni siquiera puedo ir a casa. Y no pudo. Lo enviaban a otro lugar, un lugar que ni siquiera estos vestigios, que habían sobrevivido a la muerte, conocían. Incluso si sobrevivía, nunca podría volver a casa. Puede que nunca los vuelva a ver. Su madre, All Might, Aizawa Sensei, sus amigos. Uraraka, la mirada en cuyos ojos apenas había comenzado a comprender. ¿Eres un héroe?, continuó Nana. Tienes más derecho a ese título que nadie, incluso nosotros. Donde quiera que vayas, donde sea que termines, seguirás siendo un héroe. La única persona que puede quitarte eso eres tú mismo. Señorita Shimura, se sintió desvanecerse. El mundo oscuro que lo rodeaba se estaba desvaneciendo, al igual que los vestigios. Debes vivir, Deku. La historia de One for All aún no ha terminado. Izuku trató de acercarse a ella, mientras los vestigios se paraban uno al lado del otro y hablaban como uno solo. Despierta, Midoriya Izuku. Parpadeó. Allí estaba de nuevo. Ligero, bajo y suave, fluyendo desde un lado. Sus ojos se abrieron. Estaba mirando un techo. Respiró hondo. Su mente estaba volviendo a estar en línea, pero se sentía completamente entumecido. Había estado en tal dolor antes, como nada que pudiera haber imaginado. Pero ahora se había ido. Intentó moverse, pero sus miembros no le obedecían. Finalmente había arruinado su cuerpo, como All Might temía que lo hiciera. Si era así, no era más de lo que se merecía. Un destino apropiado para un hombre que había salvado el mundo, pero no pudo salvar a su amigo. Tal vez fue un intercambio justo, su otrora poderoso cuerpo, por haber derrotado al señor demonio del mundo. Un momento un héroe poderoso, al siguiente un inválido. Oyó algo a su lado. Intentó girar la cabeza y la movió, deslizándose hacia un lado para seguir el sonido. Era una figura, arrodillada en el suelo junto a su cama, tarareando para sí misma mientras hacía algo. Parpadeó, deseando que sus ojos enfocaran. Era una mujer muy alta, con el pelo blanco muy largo, vestida con un coso de blanco y akama rojo, asegurado alrededor de la cintura por un Nyodazuki en blanco y morado, atado en un enorme lazo alrededor de su espalda. Estaba arrodillada, con los ojos fijos en un mortero, rodando hacia adelante y hacia atrás entre sus manos, moliendo algo en un cuenco de mortero. Era bastante alta. Hazlo muy alto. Había cuernos rojos saliendo de sus sienes, enmarcados por su largo cabello blanco, que se volvió verde azulado a la mitad de las puntas. Sus ojos, todavía fijos en el mazo y el mortero, eran naranjas. Abrió la boca para hablar, pero no le obedeció, y solo salió un gemido bajo. La mujer hizo una pausa y volvió la cabeza para mirarlo. Estás despierto. Sus ojos brillaban y su sonrisa iluminaba su rostro. Eso es bueno. Acabo de terminar esta tintura. Se deslizó hacia la cama, casi saltando de emoción. Izuku observó mientras ella dejaba el mortero, raspaba algo del tazón con un dedo largo y pálido y comenzaba a colocarlo sobre su brazo. Miró hacia abajo, y su estómago se contrajo en la piel roja e hinchada. No te preocupes. Ella declaró con confianza. Serás curado en poco tiempo. Una vez que terminó de colocar la tintura, comenzó a envolver un vendaje alrededor de su brazo. Parecía tan feliz, tan enérgica y entusiasta, como si su presencia allí fuera una alegría, un motivo de celebración. Le recordaba a Uraraka. Oms. Grazno, las palabras degenerando en un gorgoteo. No hables ahora, dijo ella, poniendo una mano firme en su barbilla. Tu mandíbula está rota. Te la cerraré por ahora. Tomó una tira de vendaje, la colocó debajo de su barbilla y la ató sobre su cabeza, manteniendo su boca cerrada. Aquí vamos. Ella sonrió con una sonrisa que brilló como el sol de la mañana. No te preocupes, pequeña, te cuidaré bien. Ella puso una mano muy grande sobre su cabeza. La piel era dura y callosa, la mano de un luchador.
Pero su toque era cálido de todos modos, un toque que alivió su pena. Parece que te han dado una buena paliza, continuó, quitando la mano y mirándolo. ¿Fue esa tu primera gran batalla, pequeña? Quería hablar. Quería decirle su nombre y preguntarle por el de ella. Quería saber quién era ella y dónde estaban. No te preocupes, sé lo que hago, insistió la mujer. Me he curado bastante a menudo. Y nadie viene aquí. No hay nada de qué preocuparse. Izuku la miró fijamente, incapaz de apartar los ojos. Oh, lo olvidé. La mujer se movió para mirarlo, con las manos en las rodillas. Soy Yamato, y esta es mi tierra natal. La isla de Onigashima, en la tierra de Wano. Capítulo 3. Yamato no podría estar más feliz. El chico, Midoriya Izuku, si había que creer en esa carta, estaba despierto. Respiraba lenta pero regularmente, principalmente por la nariz gracias al vendaje, y la observaba con ojos muy abiertos y curiosos. Parecía a gusto, lo cual era muy bueno. Casi había esperado que entrara en pánico y se revolviera o intentara escapar, solo lastimándose más en el proceso. Pero parecía contento de estar donde estaba y dejar que ella lo cuidara. Se sintió muy contenta por eso. Era como si algo hubiera cambiado, para bien. Me disculpo por despojarte de tu ropa, continuó. Te encontré en la playa. Estabas empapado y en muy mal estado. Tuve que quitártelos para aplicarte las medicinas. Una desafortunada necesidad. Izuku yacía sobre una estera de tatami, con las piernas en un aparato ortopédico, el resto de su cuerpo untado y vendado. Estaba en muy buenas condiciones físicas, pero sus heridas habían sido abrumadoras. De todos modos, ella se inclinó respetuosamente, de la manera que Oden había descrito en su cuaderno de bitácora. Era propio mostrar respeto en todo momento y a todas las personas, especialmente cuando se había visto obligada a cometer una falta de decoro. Los tengo aquí. Ella señaló su ropa, que había cuidadosamente doblado y arreglado. Esa era otra cosa que Oden había mencionado, ser respetuoso con la propiedad ajena. Izuku estiró el cuello para mirar, luego hizo una mueca de dolor y se recostó. Parecía satisfecho. No puedo creer que alguien tan joven como tú tenga tantas lesiones, dijo Yamato. Oh, Oden luchó de niño también. Pero, no pareces un samurái. De hecho no lo hizo. Su ropa era maravillosa, pero diferente a todo lo que había visto antes. Y no llevaba espada. Eso significaba. ¿Entonces debes ser un pirata? ¿O un aventurero? Ella le sonrió, encantada con la idea. Pero Izuku solo parecía desconcertado y, de hecho, logró negar con la cabeza. Ella frunció el ceño, haciendo un puchero, mientras trataba de darle sentido. Entonces, ¿cómo llegaste a la orilla de Onigashima? Curioso, como de hecho, la isla estaba protegida por remolinos. Remolinos que podían tragarse cualquier barco, y que ni los más grandes navegantes podían evadir. La única ruta segura estaba custodiada por la gran puerta Tori y bien vigilada por los secuaces de su padre. Onigashima era una base tan segura como cualquier pirata podría pedir. Un gruñido bajo perturbó sus pensamientos. Miró hacia abajo y se dio cuenta de que venía del estómago de Izuku. Oh. Estoy seguro de que debes tener hambre. Trotó hacia su despensa y echó un rápido vistazo al interior. Solo tengo comestibles duros, no aptos para una mandíbula rota. Ella lo miró. Todavía la estaba mirando. Te traeré algo de comida adecuada. Ella declaró, sonriendo. Y un poco de agua también. Luego se detuvo, cuando se le ocurrió una idea. Para conseguir comida, tendría que bajar al comedor. Le entregarían todo lo que ella pidiera, sin dudarlo. Pero, ¿y si alguien viniera a su habitación mientras ella no está? ¿Y si vieran a Izuku? Pero, lo primero es lo primero. Movió algunas cajas y luego corrió la cortina del cambiador. Ahora, nadie te verá desde la entrada, dijo. No se atreverán a entrar sin mi consentimiento. Se acuclilló a su lado y le puso la mano en la cabeza. No te preocupes, no tardaré mucho. Quédate quieto y callado, ¿de acuerdo? Ella le acarició la cabeza suavemente. El chico parecía confundido, pero asintió. Yamato se levantó, se puso las sandalias y le dio a Izuku una última sonrisa antes de deslizarse a través de la cortina, a través de las puertas y salir al pasillo, deteniéndose solo lo suficiente para agarrar su kanabo. Su mente se aceleró mientras trotaba por el pasillo. Midoriya Izuku, ni samurái, ni pirata, ni aventurero. Entonces, ¿qué era él entonces? ¿Qué clase de persona podría ser? Ella quiere saber.
En toda su vida, nunca había sentido tanta curiosidad por una persona, especialmente no uno que literalmente acababa de conocer. Estaba Kozuki Oden, cierto, pero ella lo había conocido solo por la forma de su muerte y las palabras de su cuaderno de bitácora. Ese era el único Oden que conocería y el único Oden que necesitaba conocer. Pero ella quería conocer a Izuku. Quería saber quién era y de dónde había venido. Quería saber cómo se llamaba su patria y dónde estaba. ¿Vino de Wano? ¿O de algún otro lugar, muy lejos? ¿Estaba su casa en Grand Line, bajo el dominio del llamado gobierno mundial? ¿O en algún otro lugar completamente diferente? ¿Y cómo era su tierra natal? Ella quiere saber. Quería saber acerca de su familia y sus amigos. Quería saber sobre su comida, sus historias y su música. ¿Qué tipo de ropa llevaban? ¿Qué tipo de técnicas de lucha usaron? ¿Hubo grandes guerreros allí? Y si es así, ¿cómo lucharon? Por supuesto, tendría que salir de la isla para experimentar algo de eso. Pero eso era algo en lo que ella estaba trabajando de todos modos. Una cosa a la vez. Después de unos minutos, finalmente llegó al más cercano de los muchos comedores de la fortaleza. Ya había una larga cola, la base de los piratas de las bestias, esperando su cena. Pasó junto a ellos, sin mostrarles un momento de consideración, y ninguno de ellos ofreció un desafío. Sabían quién era ella y qué haría si se quejaban. Y probablemente sabían exactamente lo que ella pensaba de ellos. Llegó a la puerta lateral y la empujó para abrirla, el olor a comida le golpeó de lleno en la cara y le hizo gruñir el estómago. «Oh. Joven maestro», exclamó uno de los cocineros, un pez globo hombre de algún tipo. «Perdonen mi impertinencia, pero es correcto hacer fila y griega. Quiero comida». Yamato ladró, haciendo que el personal de la cocina corriera a buscar refugio. Trató de pensar en algo que pedir, algo que Izuku pudiera manejar con su mandíbula rota. ¿Comida?, respondió uno de los chefs familiares, una mujer con tatuajes y piercings. No solo carne y arroz esta vez. ¿Papilla? No, también puede convertirse en gachas. ¿Oshiruko? No, eso siempre fue popular y se agotó rápidamente. Miró a su alrededor, siguiendo el olor de la sopa de frijoles. Pero la olla estaba vacía, el chef acobardado había estado cocinando un nuevo lote. Olisqueó el aire y atravesó la cocina, los cocineros menores se apartaron de su camino. Su olfato la atrajo hacia una olla grande, en la que algo con olor a carne burbujeaba alegremente. Declaró, señalando la olla. Maldijo para sus adentros mientras trataba de recordar su nombre. Había vivido en Wano toda su vida, o eso parecía, pero no sabía casi nada sobre su comida. Ella solo ordenó lo que Oden había descrito en sus viajes por los mares. Mariscos, carnes y arroz con cerveza y sake. Sopa Tonjiru, joven amo. Gimió el hombre pez globo. Eso es nuevo. ¿Sí? Quiero a Tonjiru. Yamato asintió, con las manos en las caderas. Quiero un tazón grande para llevar. Un plato como este es difícil de llevar a cabo, joven maestro, tartamudeó el de los piercings. Se detuvo cuando Yamato se volvió hacia ella con una mirada, golpeando su kanabo en su hombro. Quiero que se vaya uno. Lo más rápido posible. Un relámpago crujió en el kanabo. ¿Lo tengo? Ella había destruido muchas cocinas en su tiempo. Ella había tendido una emboscada a su padre en el comedor superior por el Cuerno del Este, su batalla dejó todo el lugar en ruinas. Y estaba esa vez en el Cuerno del Sur, cuando se había encontrado con ese desdichado Ulti y ese hermano suyo, Pei-Chuan. Su batalla los había llevado al techo de la cúpula de la calavera y había terminado de la manera más satisfactoria, con la cara de ese perro de pelo azul completamente destrozada. De inmediato, joven maestro. Rápido. Alguien traiga un tazón y cúbralo. Los cocineros comenzaron a correr como pollos sin cabeza. La base le temía, y siempre estaban tan patéticamente desesperados por complacerla. Podría haber sido entrañable, si no fuera por lo que eran y lo que hicieron. Yamato sonrió, cruzando los brazos sobre su busto. Esto haría muy bien. Solo le tomó un poco de tiempo recoger el cuenco de Tonjiru y un odre de agua, y regresar a su habitación. Los ojos de Izuku estaban cerrados, pero se abrieron cuando se acercó. Ahí estás, dijo ella, sonriendo. ¿Conoces Tonjiru? Es una sopa de cerdo. Se arrodilló al lado del niño, levantando la tapa de la olla para que pudiera olerla. Ahuecó las almohadas para levantar un poco la cabeza y luego tomó la cuchara que le habían proporcionado los cocineros. El chico olió y asintió. El corazón de Yamato dio un brinco. Él sí lo sabía.
Bueno, era la única sopa que parecían tener, dijo, colocando una servilleta sobre su pecho. Me hubiera gustado conseguir algo de Oshiruko, pero no les quedó nada. Siempre se acaba. De repente se sintió insegura. ¿Oden alguna vez hizo algo como esto? Él había mencionado algo así, cuando su esposa estaba de parto con sus hijos, pero su descripción había sido de pánico, incluso frenética. Yamato no se sentía así en absoluto. Se sentía, en paz de alguna manera. Le quitó el vendaje de la barbilla y tomó una cucharada de sopa, soplándola suavemente. Listo, si hace demasiado calor, avísame, ¿de acuerdo? Ella lo llevó con cuidado a su barbilla. El niño abrió la boca, lo suficiente para dejar que ella se lo sirviera. Tosió y algo de la sopa salió burbujeando. Oh. ¿Fui demasiado rápido? Me disculpo. Yamato frunció el ceño, tomó un paño y se secó la barbilla y los labios. Ve despacio, agradable y fácil, se reprendió a sí misma mientras agarraba otra cucharada. Ella ahuecó la parte posterior de la cabeza de Izuku con su mano libre, mientras soplaba su cuchara y se la llevaba a los labios. Se lo tragó perfectamente y la chica asintió. Está bien, ahora bien, continuemos. Y así fue, cucharada tras cucharada. Después de un rato, ella le llevó el odre a los labios y lo dejó beber. Se lo bebió rápido, sus brazos moviéndose como si fuera a alcanzar el odre de agua. Tranquilo, estuviste fuera por varios días, aseguró Yamato, y los ojos de Izuku se abrieron como platos. No querría que te ahogues y amordaces. El chico se lo tomó muy en serio, reduciendo su forma de beber, hasta que el odre estuvo vacío. Mientras se recostaba, ella lo miró una vez más. Había sido poderoso una vez, eso estaba claro. Podía haber músculos duros y bien desarrollados, y más de unas pocas cicatrices antiguas. Ella estaba equivocada. No podía haber sido su primera batalla. Este chico era claramente un veterano, tanto como muchos de los mejores de su padre. Puedo ver que has luchado en muchas batallas, reflexionó, usando la cuchara para triturar la panceta, los fideos y las verduras en el tazón, haciendo una pasta que podía tragar. Sin embargo, no eres un pirata ni un aventurero. Entonces, ¿eres un héroe? La ceja de Izuku se arqueó y logró una ja a través de su mandíbula rota. Esto se te cayó del bolsillo, continuó, sosteniendo la tarjeta que había encontrado en la playa. Midoriya Izuku. Estoy muy contento de conocerte, pero me pregunto qué significa esta carta para héroe. Izuku no respondió. Pero parecía bastante confundido, como si no entendiera la pregunta. Quizá, después de todo, procedía de una tierra lejana. Una tierra donde los héroes como él eran bien conocidos. Eran los samuráis de su país, tal vez. Te daré una hierba para ayudarte a sanar, dijo. Pero hay que tomarlo con comida, así. Ella le mostró la pasta en el tazón. Gracias, a ti, Izuku croó, haciendo una mueca mientras obligaba a mover la mandíbula. Tranquilo. Yamato puso una mano en su hombro. Estoy seguro de que tienes muchas cosas que contar. Pero deben esperar hasta que la mandíbula sane. No pasará mucho tiempo. Sus ojos se suavizaron y asintió, aparentemente contento. Yamato agregó la hierba a la pasta, la revolvió cuidadosamente y luego comenzó a llevársela a la boca. Fue agradable hacerlo. Se sentía en paz de alguna manera, alimentándolo así. Ella nunca había hecho algo así antes. Ella se estremeció. Nunca lo había mostrado, ni recordaba haberlo experimentado nunca. No era así como se hacían las cosas en Onigashima. No era el estilo de los piratas bestias. No era el estilo de su padre. Solo respetaba la fuerza y amaba solo el poder. Todo su mérito residía en la victoria, y todo su deseo era la conquista. El honor era hipocresía, la misericordia era locura y la bondad era debilidad. Ser honorable era ser destruido, ser misericordioso era ser traicionado y ser amable era ser aplastado. Y sus secuaces no eran mejores. La mayor parte de ellos no eran una amenaza, porque conocían su poder y lo temían demasiado como para desafiarla de alguna manera. Pero, ¿qué pasa con los All-Stars, los Flying Six o los Eadliners? No habían llegado a donde llegaron temiendo a nada, ni a nadie. Nadie capaz de temer podía estar cerca de su padre por mucho tiempo. Miedo o compasión. ¿Qué posibilidades tenía Izuku en este lugar? ¿Qué pensaría su padre de él? ¿Qué le harían los demás? Tal vez sería fuerte. Lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de su padre y ganarse un lugar para sí mismo. Su padre solo respetaba la fuerza y no se preocupaba por la raza, el credo o la herencia. Una de sus pocas e irónicas virtudes. Pero entonces, ¿qué sería de su corazón? ¿Qué le haría a este lugar a alguien como él?
Volvió a mirar a Izuku. Sus párpados estaban caídos. Parecía listo para dormir. Te protegeré, susurró, poniendo una mano sobre su cabeza por última vez. Lo juro. Te protegeré de ellos. Los ojos somnolientos la miraron y luego se cerraron. Yamato se cubrió con una sábana y luego se recostó, observándolo dormir. Ella lo protegería. Ella lo sabía, de una manera que solo lo había sentido una vez antes. Ella lo protegería de su padre y sus piratas, al menos hasta que fuera lo suficientemente fuerte para protegerse a sí mismo. Y eso significaba cuidar de sí misma también. No más peleas con su padre, ni con nadie, hasta que se curara. Era lo que Oden habría hecho. Era lo menos que podía hacer.